Javier Loukovich está con nosotros aquí y las preguntas van a rondar sobre el próximo semestre, esa famosa luz al final del túnel, ¿con qué nos vamos a encontrar? En un momento durísimo para la economía popular. Javier, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bien, todo bien. ¿Y qué se puede decir del semestre y de las perspectivas? Bueno, en principio yo tomaría la visión del segundo semestre de dos maneras. Primero, en términos relativos al primer semestre, que fue muy malo. Entonces, en relación al primer semestre, es probable que el segundo semestre no sea tan malo. Eso en primer lugar. Ahora, eso no quiere decir que el segundo semestre sea bueno. Claro. Eso quiere decir que no va a ser tan malo como el primero, que fue horrible. Por el impacto de la devaluación, por el tarifazo, por la caída de las ventas, por la caída de los salarios, etc. Digamos, a medida que ese shock inicial, que fue tan violento, van pasando los meses y va quedando atrás, bueno, la situación se va reacomodando, con lo cual el segundo semestre es probable que sea un poco más ordenado que el primero, pero en el segundo semestre, de todas maneras, el salario real va a haber caído en relación, digamos, el año pasado el salario real creció, es decir, el poder adquisitivo del salario aumentó. Eso se traduce inmediatamente en las ventas, lo cual se traduce inmediatamente en el empleo, y eso genera un círculo virtuoso, digamos. Este año el salario real va, incluso con un semestre, en el mejor de los casos, en un semestre optimista, como plantea el gobierno, el salario real va a haber caído, porque la inflación fue muy alta y porque los salarios, incluso de los gremios mejor organizados, no van a llegar a compensar esa suba de precios. Eso se traduce en caída de las ventas que se ven ahora y se van a terminar de ver también en el segundo, digamos, el año va a terminar por ahí con caídas menos abruptas de las ventas, pero con caídas de las ventas. Caída de la venta, caída del consumo, caída del consumo. Y una situación de que puede estar bajando la inflación, pero ¿a qué costo, no? Bueno, esa es la gran pregunta, digamos. Si el único camino que el gobierno intenta adoptar para cortar con la inflación, que según el gobierno es el principal problema, es la gran obsesión. Si el camino para reducir la inflación es la destrucción de empleo y la caída del consumo, entonces estamos entrando de un escenario malo a un escenario dramático, digamos. ¿Cómo entendés la reacción de la oposición en términos de la discusión del proceso económico, o si querés del proyecto económico, que es muy difícil de adivinar cuál es, ¿no? Bueno, me parece que de alguna manera hay un viraje, te diría incluso regional, de las posiciones económicas y políticas hacia la centro-derecha-derecha. En ese esquema se inserta lo que está pasando en la Argentina. Entonces, de alguna manera yo creo que en los últimos años, y bueno, y con esta elección de Macri se acentúa mucho, toda la discusión se corrió unos cuantos pasos hacia la derecha. Entonces, digamos, ya no se discute qué sé yo, una nacionalización de alguna empresa que fue privatizada y que puede ser fundamental para el proceso económico. No se discute cuál es el plan industrial, ni cuál es el impacto de la sojización. Discusiones que hemos tenido años atrás. En realidad ahora lo que se discute es, bueno, que no se destruyan tantos empleos, o sea, cuidar el empleo, la ley antidespidos, mitigar un poco el tarifazo. Entonces, me parece que en ese esquema la oposición, con mejores y peores desempeños en términos de luchar, digamos, por el campo popular, hace o no el juego, pero está en una región de la discusión política que está cercana al gobierno, de la centro-derecha, salvo por ahí el núcleo del kirchnerismo duro que ha quedado, que discute por ahí desde otro lugar, pero que en este momento no es una porción mayoritaria de la oposición. Ahora, Javier, daría la sensación que hay una dificultad a la hora de aplicar con cierta coherencia desde sus premisas incluso el plan económico, ¿no? Con el tema tarifas se está observando esto.
de la certidumbre inicial al, bueno, ensayo y error, Sí. lo cual es gravísimo porque se ensaya con el destino, con la vida de los seres humanos, ¿no? ¿Cómo imaginás que va a ser la aplicación de este modelo o de este plan de aquí a los 6 meses en función de estas contradicciones? Mirá, es una gran pregunta. No sé la respuesta certera. Lo que sí me parece que se da una tensión constante entre, como vos decís, lo que el gobierno idealmente imagina hacer, que es un plan de ajuste muy fuerte, y lo que puede llevar a la práctica en función de la resistencia, digamos, de la movilización popular, etc. Digamos, a mí me resulta curioso cómo este gobierno ya no habla, digamos, de los 90, como hablaba el kirchnerismo, constantemente en una especie de espejo, ¿no? En los 90 se hizo esto, ahora estamos haciendo otra cosa. Este gobierno habla de la década pasada, de la década kirchnerista. Entonces atribuye todos los males que se le pueden atribuir a la década kirchnerista para justificar lo que ahora intenta hacer. El caso del tarifazo es clarísimo. Digamos, Marcos Peña y los funcionarios en general explican que el tarifazo es violento, es abrupto, es de esta manera, por la mentira, por el acumulado de las cosas que pasaron antes. El tema es que ese discurso no se termina de sustentar en la realidad. Perdón, además existe un secuestro informativo muy fuerte, porque me vas a corregir, por favor, quiero que me expliques un poco esto, porque las empresas que proveen el insumo, tanto de gas como, sobre todo gas, si vos querés, hablemos del gas, durante el gobierno kirchnerista tuvieron una recaudación de 2.000 millones de dólares aproximadamente, y este gobierno en menos de 6 meses le volcó una ganancia de 2.500 millones, sin hablar de lo que viene todavía, ¿no? Entonces, bueno, los que siguen ganando de una manera enorme son los que están dando el servicio sin ningún tipo de inversión constatada. Bueno, desde ya el caso de la luz es el más extremo, se ven todos los problemas que hay en la red. Pero me parece que como el gobierno fuerza, digamos, esta interpretación, por supuesto avalada con los grandes medios, del desastre que fue la década pasada, e intenta instalarlo, pero es difícil instalarlo porque en algunos casos puede haber sido mejor o peor, pero la gente, digamos, terminó la década mejor de la que lo empezó, por ponerlo así, digamos. 2001, 2002, bueno, empezó muy mal, no terminó. Bueno, hay casos, pero, digamos, no fue un final de década como fue el final de década de los 90. Correcto. Entonces el gobierno no tiene elementos, o tiene menos elementos, para poder ir a fondo con su plan, porque no encuentra me parece a mí, no encuentra la justificación política para dar vuelcos tan grandes en las grandes decisiones económicas. Y me parece que ahí está la tensión a lo que vos te referís. El gobierno quiere ir a fondo, pero le cuesta ir a fondo porque políticamente no es viable ir a fondo. Ahora, ocurre que hay una sociedad que tenía una acumulación de capital y que se la está gastando, ¿no? ¿Qué escenario imaginás en términos de la sociedad frente a este proceso económico en el corto plazo? Bueno, me parece que hay, digamos, todavía, de alguna manera, todavía hay hay resto. De la misma manera en la que este gobierno heredó un país desendeudado, en términos de deuda externa, de alguna manera la analogía puede replicarse para, digamos, las condiciones socioeconómicas, por decirlo así. Digamos, el desempleo es bajo, hay alto empleo en negro, pero más o menos la gente en estos años ha podido consumir, se fue de vacaciones, puede resignar, eso es un poco lo que se siente, ¿no? Se puede resignar ahora que años anteriores se pudo consumir. Ahora, esto en algún momento va a tener un límite, yo no sé cuándo es ese límite, pero me parece que un poco juega a favor del gobierno como este resto, digamos. Que decíamos. Javier, te quiero agradecer muchísimo tu presencia aquí. Bueno, gracias a vos. Se quedan, ya viene la columna. Quiero compartir con ustedes algunas ideas, o más bien punto de vista, con respecto a un problema que nos aqueja, que nos duele a todos, que tiene que ver con los tarifazos. De luz, de gas, de agua, que en muchos casos han llegado a un 400, 500, 600 y hasta un 800%, que afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos y de los trabajadores. Sumado a los alquileres,
a la inflación y a que tu salario no rinde como rendía antes, esto está generando un problema enorme para el conjunto de los argentinos. Estas son las consecuencias de la implementación de las políticas públicas que lleva adelante un gobierno y cuyo responsable es Mauricio Macri. Vimos que en las redes sociales y en el común denominador de la gente está esto de criticar al ministro de Energía, pero en realidad el que decide acá esto es Mauricio Macri. La misma persona que te mintió durante la campaña, diciéndote que no iba a devaluar, que no iba a implementar un tarifazo, que no iba a echar a la gente sus puestos de trabajo, que no iba a generar las condiciones para que los argentinos pierdan su trabajo, es el mismo que está afectando a que tu condición de vida esté cada vez peor. Agradecemos la columna de hoy a nuestro amigo y, por supuesto, también a Javier Loukovich, que nos ha brindado un panorama sobre la hipótesis de qué puede ocurrir en este próximo semestre en términos de política económica, también agregaríamos de políticas sociales, y cuál puede ser la reacción en partes de la sociedad respecto a este modelo que se trata de implementar en estos días.